asiento, que la clase de hoy está por comenzar. Voces de la educación anáhuac. Diferentes expertos nos comparten experiencias, tendencias, innovación y todo lo que debes de saber sobre educación a través de Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Educación Anáhuac. Mi nombre es Arturo Polanco, yo soy coordinador de Tecnologías para la Educación en la Universidad Anáhuac Querétaro y el día de hoy tenemos a dos invitados súper especiales. Primero que nada, quisiera presentarles a Miguel Garfias. Él es diseñador instruccional aquí en el equipo de Tecnologías para la Educación y también tenemos como invitada especial a Edith Zúñiga Lemus. Y ella, es candidata a doctor en el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo, es maestra en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Formación Docente y Habilidades para la Enseñanza Universitaria, todos estos programas por la Universidad Anáhuac México, Campus Norte. Por si fuera poco, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Y aquí en la Universidad Anáhuac Querétaro se desempeña como coordinadora de efectividad y le da seguimiento a los procesos de acreditación y evaluación externa, tanto institucionales como de programas de licenciatura y posgrado. En este sentido, tiene una amplia experiencia en procesos de evaluación que incluyen la evaluación del aprendizaje, evaluación docente, curricular y evaluación de programas institucionales. Bienvenida Edith, bienvenido Miguel. Gracias Arturo, gracias. Pues gracias a Edith también, gracias por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, pues me toca a mí iniciar con la primera pregunta. Vamos a hablar sobre la evaluación en la educación universitaria. Y bueno, considerando que la evaluación es un pilar fundamental en las universidades, puesto que nos permite medir el aprendizaje de los estudiantes y también la efectividad de las estrategias educativas, ¿cuál consideras tú que es la importancia de la evaluación en las universidades y cómo esta contribuye al mejoramiento justo de la calidad educativa? Gracias por la invitación. Voy a empezar hablando un poco de la calidad. La calidad es la suma de todos estos indicadores que nos permiten dar voz a lo que estamos haciendo bien y a lo que no hacemos bien pero queremos mejorar. En función de eso, la evaluación es toda esa información que nos sirve para ese análisis y nos permite establecer procesos de mejora. Hablando específicamente de la evaluación del aprendizaje, pues nos permite ayudar a los estudiantes a que vayan mejorando en su proceso de aprendizaje y puedan llegar a la meta que está fijada principalmente en los resultados de aprendizaje y que se verán en el perfil de egreso de todos los programas. Ese es como el eje central de la importancia, la relevancia que tiene la evaluación en la educación. Es un indicador particular que nos permite establecer estrategias de mejora para que los estudiantes puedan ir trabajando y puedan desarrollarse como esperamos que se desarrollen en la educación. Perfecto, muchas gracias Edith. Muchas gracias Edith. Y en el contexto justamente de las universidades, de las instituciones de educación superior en México, ¿cuáles consideras que son los principales retos que tienen justo estas instituciones para poder diseñar e implementar los programas de evaluación de una forma efectiva? El principal reto creo que es la planeación, pero dentro de esta planeación hay una serie de elementos que se conocen como dimensiones de la evaluación y que podemos ir abordando a partir de preguntas. El primero es, ¿para qué evaluamos? En esta dimensión tenemos que ser muy específicos y muy claros en qué queremos hacer con esa evaluación. Y para poder hacer una buena evaluación necesitamos tener un objetivo claro, una meta clara de para qué lo vamos a hacer. Podemos hacer o aplicar muchos instrumentos de evaluación que a lo mejor no tienen sentido con el propósito que tenemos. Y creo que ese es uno de los grandes retos en el aula, que el profesor a veces realiza una serie de evaluaciones que no están entrelazadas o no tienen coherencia y pertinencia con lo que se está solicitando en esa asignatura en particular. Creo que ese es uno de los puntos. La siguiente pregunta es, ¿quién evalúa? En este quién evalúa, creo que uno de los retos más importantes es poder hacer que el alumno de verdad sea partícipe de esa evaluación, que podamos hacer una autoevaluación objetiva, que podamos formar a los estudiantes para que sean capaces de evaluarse.
y de coevaluarse, de evaluar al compañero sin la subjetividad de es mi amigo o ya no es mi amigo, es decir, todas estas condiciones que nos hacen quitarle valor a ese sistema de evaluación. Y por supuesto la formación del docente, la heteroevaluación. Finalmente la guía en el aula es el docente, y que él pueda aplicar un sistema de evaluación objetivo, claro, pertinente, también le da mucha certeza al estudiante de que lo que está haciendo es lo correcto. Y entonces llevamos para qué y quién. ¿Cuándo? También es una condicionante. ¿Cuándo debemos aplicar la evaluación? Generalmente no lo pensamos tanto en lo que es la trayectoria del semestre o del periodo escolar que tenemos. Pensamos generalmente en 2 tiempos, cuando yo empiezo y al final, y la que mayor peso tiene es la final. Pero no pensamos en toda esa trayectoria de evaluación. ¿Cuándo debemos aplicar esas evaluaciones? ¿Qué momento es el idóneo para aplicarla, para poder verificar los conocimientos, aprendizajes, habilidades que está desarrollando el estudiante, esa competencia? Es también importante definir cuándo se tiene que hacer. Y volvemos al tema de la planeación, está vinculado con el tema de la planeación. Por otro lado, además de saber quién la hace, también debemos validar el sentido ético de esa evaluación. Entonces, hablando de ética, no es solamente la ética profesional en sí misma del docente a la hora de aplicarlo, sino también la condición ética del estudiante en la aplicación misma de la evaluación. ¿Cómo está respondiendo el estudiante? ¿En qué condiciones? ¿Qué valores se muestran en este sistema de evaluación? Eso también es relevante. Y así podemos seguir con una serie de cuestionamientos, porque los retos de la evaluación, pensando en la planeación, pues todos esos elementos que constituyen la planeación didáctica deberían estar fincados a partir de la evaluación. Y hablamos de proyectos que tienen más de 20 años, como el diseño hacia atrás, donde se plantea que la evaluación se especifique a partir del resultado de aprendizaje, y hacia atrás se diseñen todas las actividades e instrumentos de evaluación que se van a aplicar, con la intención de que todos tengan un propósito específico que nos vaya a llevar a esa meta que planteamos como final. Y estamos hablando aquí de 2 tipos de evaluación, principalmente 2 tipos. La final, que viene a ser una evaluación sumativa, que nos va a integrar todos los conocimientos de esta trayectoria, y la evaluación formativa, que nos permite hacer este trazo de los ejercicios que nos van a llevar al siguiente nivel en cada paso para poder llegar a la meta fincada. Podemos agregar un tercero, que tendría que ser una evaluación diagnóstica al inicio de la clase. Yo la recomiendo porque así podemos saber de dónde partimos, de dónde estamos avanzando, y no planear a oscuras, porque cuando no sabemos en qué posición están los estudiantes, empezamos a hacer evaluaciones que quizás no sean las correctas para el nivel que tienen los estudiantes en este momento, o quizás se están quedando en un nivel muy bajo y los estudiantes ya están avanzados y estamos repitiendo, y eso hace que el estudiante pierda motivación y el interés también en su propia evaluación y en el aprendizaje. Me quedaría con esos retos principalmente, que son muchos. Claro, y en este sentido yo quisiera recuperar justo una idea muy importante, que es que la evaluación siempre tiene que ser congruente con muchas cosas, desde la metodología que estamos usando en la clase, con la filosofía institucional, con el objetivo. O sea, todo tiene que estar bien alineado para que realmente la evaluación pueda ser efectiva, porque si no puede que estemos aplicando actividades, proyectos, cuestionarios, como todos al aire, y que al final no nos permiten evidenciar si el estudiante está alcanzando los objetivos de aprendizaje, si puede que esté aprendiendo, pero a lo mejor no es lo que queremos que aprenda, ¿no? Cierto. Aquí hay varios proyectos que se han desarrollado en evaluación a lo largo de la historia. La evaluación auténtica en los últimos años, que se habla mucho de un poco contextualizar esa evaluación con la práctica, el constructivismo, que nos habla de la aplicación del aprendizaje del estudiante y donde se busca evaluar a través de competencias. Todos estos proyectos nos hablan de integrar los sistemas de evaluación y de poder llevar al estudiante a que de verdad aprenda. Y para que eso suceda, se hace
esta planeación, que voy a hablar de ella de manera reiterativa porque es el principal eje que nos va a hacer caminar hacia donde queremos ir. De otra manera, como bien señala Arturo, sucede que estamos evaluando muchas cosas que a lo mejor nos hablan del aprendizaje o del desarrollo de habilidades del estudiante en escenarios diversos, pero que no nos van a abonar para el enfoque y el resultado final de ese perfil de egreso, hablando de la licenciatura o de los estudios de posgrado, que es lo que estamos buscando en el estudiante, que finalmente se forme en un eje. Y hablando de la misión y la visión de las instituciones, pues también cada institución tiene un modelo educativo específico que habla de ese diferenciador que le va a dar al estudiante una formación disciplinar con una característica particular que lo hace en el mercado laboral diferente. Y eso se logra cuando vas dando guía, pero también cuando vas evaluando esa guía, y creo que algo de lo que nos ha hecho falta es validar si eso que estamos haciendo como evaluación en el aula verdaderamente nos lleva a eso. Se han implementado en algunas instituciones estos sistemas de evaluación de resultados de aprendizaje. Hay acreditadoras principalmente en Estados Unidos que se enfocan en esos resultados de aprendizaje para poder validar si el estudiante está llegando o no. Pero nos hace falta hacer metaevaluación de eso, porque podemos establecer el sistema, pero si no evaluamos si el sistema es el correcto, a lo mejor los resultados que nos están dando no son los que buscamos. También hace falta hacer metaevaluación. Recuerdo ahorita hay un artículo de 2020 que publicó Verónica Villarroel, que es experta también en el tema de evaluación, y con un grupo de investigadores, y lo que señalan es que al hacer el estudio del arte de la evaluación, en la metaevaluación de la evaluación, hay muy poco, lo que se ha hecho es muy poquito, y generalmente no es en Latinoamérica, es en Estados Unidos o es en Europa, en algunos sistemas, y algo que encuentran como resultado es que no necesariamente los indicadores que se están evaluando nos están llevando a validar ese aprendizaje del estudiante en el perfil de egreso que nosotros estamos buscando. Perfecto, pues muy interesante. Gracias también por el comentario, Arturo. Escuchándote, creo que hace un momento resaltaste también algo muy importante, que habla de que hay muchas personas, muchas partes involucradas en el proceso de evaluación, muchas partes interesadas, dirían los muy puristas en los temas de procesos. Me parece muy interesante eso, porque creo que se buscaría conjugar de alguna forma estas dos grandes dimensiones, que es el evaluar el aprendizaje y evaluar para el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, Edith, la palabra que ahí me suena como clave es el tema de cultura. Entonces, hablando de la cultura, ¿cómo crees tú que afecta la cultura institucional de una universidad justamente en la adopción y efectividad de las prácticas de la evaluación, y quizá particularmente de la evaluación formativa? Voy a ir a un ejemplo que ha sido así como épico en el tema de la evaluación. Vayamos a la propuesta de evaluación del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando propuso toda la evaluación docente para la mejora y elevar la calidad de las instituciones educativas en el nivel básico, pero también de la calidad docente. La cultura de la evaluación en México, hablando de criterios, formas, de cómo se hace la evaluación, no tenía tan cercano el sistema de evaluación de los docentes, y creo que algo que ha fallado o que falló en ese momento fue la comunicación. Lo interpretan los docentes como un sistema punitivo, y eso se vuelve una cuestión política y se echa para atrás finalmente con la llegada del presidente ahora. Se echa para atrás toda esa reforma, toda esa propuesta de evaluación. Y en este nuevo formato de la cultura de la evaluación en el país entran otros criterios. Tan importante es esas dos culturas que vemos, que cuando entra el presidente López Obrador con su propuesta de evaluación, se elimina mucho de la evaluación que se tenía prevista y queda un hueco al inicio. Ya después se reconfigura y se ponen las instancias que van a evaluar. Pero en ese momento son tan diferentes y la aplicación es tan diferente que también se crea mucha incertidumbre. Entonces, si las instituciones educativas, hablando del nivel superior, no son capaces de transmitir
al docente, al administrativo, al alumno, el sistema de evaluación que está empleando, seguramente se va a generar este mismo escenario de la incertidumbre, de no tener certeza, de no saber qué se evalúa ni para qué. Por eso hablábamos al inicio un poco de qué condiciones debemos tener en cuenta para tener una buena evaluación. Ese para qué es muy importante, pero necesitan conocerlo todos estos actores de los que mencionas ya. Necesita conocerlo el estudiante. Por eso es que necesitamos abordar pues todo esto de manera muy exhaustiva en la comunicación, en la difusión, y tener claridad y certeza de cuáles son esas metas a las que queremos llegar. Y efectivamente, hablábamos también hace un momento de si la misión de la universidad tiene un interés propio en la institución, pues el modelo educativo tendrá que ser diferente y la aplicación de la evaluación tendrá que ser diferente. Entonces, cada sistema tiene particularidades que debemos abordar. Hablando específicamente de la Universidad Anáhuac, con un enfoque humanista que busca poner al centro a la persona, la evaluación tiene una condición diferente y tiene escenarios diferentes. Entonces sí es importante considerar estos elementos para poder tener un buen sistema. Claro. Muchas gracias, Edith. Y en este contexto, Edith, justamente muchas veces la falta de cultura, o a lo mejor estos huecos en la cultura de la evaluación, se convierten en una barrera para el docente para poder justamente implementar este sistema de forma efectiva, como ya lo habías mencionado, ¿no? Pero ¿qué otras cosas puede ver el docente como una barrera para poder seguir implementando una evaluación efectiva? Creo que hablando específicamente del docente, podríamos hablar en dos dimensiones. La parte ética que comentábamos al inicio, pero la parte metodológica también. Y ahí el docente tiene que estar muy empapado de este modelo educativo, del sistema que ofrece la universidad, para poder establecer claramente qué va a evaluar. Amén de eso, necesitamos la formación del docente. Un punto importante, siempre relevante, es ¿qué capacitamos? ¿Cómo capacitamos al docente? ¿Para qué? ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Creo que la barrera más importante en todas las instituciones educativas es se capacita al docente con una serie de cursos, de aprendizajes, de enseñanzas, condiciones que el profesor se apropia, pero que no ha sido capaz en la mayoría de las veces llevarlo al aula y hacer la aplicación. Hay sistemas en el papel, en el esquema, muy buenos, que a la hora de operacionalizar no se puede porque faltan recursos o porque el planteamiento del objetivo de la institución no era el que pensábamos, y entonces eso se vuelve una barrera constante en el docente. Necesitamos acompañar al docente en el sistema de evaluación, no solamente con la comunicación, con la capacitación, sino con la implementación. La implementación es muy relevante para poder llevar de la mano al docente, por lo menos en unos primeros ejercicios, y que a partir de ahí él pueda desarrollarse. Pienso ahora cuando se implementaron estos sistemas de metodologías activas, donde necesitabas evaluar de manera diferente y donde se volvió así como lo máximo la rúbrica, y tan solo el desarrollo de la rúbrica es muy complejo. Entonces se le capacita al docente en las metodologías activas, en el modelo educativo, en el desarrollo de una buena rúbrica y de las listas de cotejo y demás instrumentos que pueden desarrollarse, pero a la hora de la aplicación no hacemos ese enlace de que sea operacional en el aula, con el número de estudiantes, con el sistema educativo, con los recursos que tiene dentro del aula, y eso forma una barrera que a final de cuentas se vuelve resistencia en el docente porque encuentra demasiado complejo la aplicación, pero también se vuelve algo de frustración porque tanto te preparas que no puedes implementarlo, y eso va creciendo poco a poco y dejas de hacerlo. Creo que es de lo principal que podría mencionar en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, sí, interesante. Y bueno, también a lo mejor en este terreno, ¿no?, de los retos, hay un factor que podría ser un reto, pero que quizá bien direccionado, bien causado, es un potenciador del aprendizaje. Y en ese sentido me refiero a las tecnologías, ¿no? ¿Qué papel tienen las tecnologías? En tu opinión, justamente,
¿cuál consideras que es ese papel, ¿no?, que deben tener estas tecnologías del aprendizaje? Pues justamente para mejorar los procesos de evaluación formativa, quizás, sobre todo, en las universidades. Yo veo a la tecnología como una herramienta, un medio facilitador, que le puede proveer mucho de ayuda al docente, tanto en la planeación como en la aplicación. Y eso también se vuelven elementos motivadores para el estudiante, porque podemos tener muchos elementos en el aula que te permiten evaluar de manera automática. Hablando otra vez de la planeación, a lo mejor hay elementos que no necesitan tanto peso en los criterios de evaluación en esta trayectoria formativa y los puedes hacer automáticos y te ayudan muchísimo a poder ubicar dónde está el estudiante en ese momento en su aprendizaje. Pero también te permite desarrollar elementos mucho más complejos que te van a permitir hacer algo de lo que no hemos hablado y que es muy relevante, y es la retroalimentación. La retroalimentación como cierre de este proceso de evaluación es importante para poder tener esos avances de los que hemos hablado durante todo este tiempo. Nosotros hablamos que hacemos evaluación diagnóstica, pero para pasar al siguiente nivel hacemos una trayectoria de aprendizaje, establecemos un sistema de evaluación y con ese vamos avanzando. Pero para que pase de un nivel al otro el estudiante necesita saber qué hizo bien y qué no. Y también necesita saber cómo va a mejorar. Y ese sistema de retroalimentación utilizando herramientas tecnológicas puede ser mucho más fácil, porque no lo mencioné como barrera, pero una barrera puede ser que si el grupo es muy grande, la retroalimentación se vuelve complicada para hacerlo personalizado como esperamos, ¿no? La tecnología puede ayudar muchísimo en esos espacios. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, y pues muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es que siempre nos quedamos con muchas dudas sobre la parte de evaluación, así que esperamos tenerte en más episodios. Muchas gracias igual, Miguel, porque creo que la participación fue muy valiosa, y les agradecemos a todos los escuchas por habernos acompañado hasta este punto, y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada de Voces de la Educación Anáhuac. Te esperamos el primer lunes de cada mes con un nuevo episodio en Spotify. Se acabó la clase, pero no te preocupes, que volvemos con otro episodio de Voces de la Educación Anáhuac, con todo lo que tienes que saber sobre innovación educativa. Este podcast es traído para ti por Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos.